Hermanos, Dios les bendiga en este día y vamos a iniciar nuestro culto de estudio en este jueves y vamos a comenzar con una oración. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque nos permites nuevamente unirnos a través de este medio para seguir aprendiendo más de tu palabra y de esta manera, Señor, también nuestra vida siga siendo edificada en ti. Señor, ayúdanos para que en este tiempo, Señor, podamos estar atentos a tu voz y podamos discernir tu voluntad para nuestra vida. Señor, tú conoces cada necesidad, tú sabes cada experiencia de cada uno de nosotros y, Señor, nos ponemos en tus manos, que en esta hora también nos enseñes a confiar en ti. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos y te rogamos todo humildemente. Amén. Bien, hermanos, vamos ahora a cantar el himno La Venida de Cristo, que está en los himnarios Celebremos su Gloria, es el número 544. Vamos a cantar este himno. La venida de Cristo se acerca, pronto viene su iglesia a buscar. No durmamos, estemos alerta, vigilad, vigilad, vigilad. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús por su iglesia, nos iremos con él a morar. Ya queremos que Cristo nos lleve a los cielos con él a morar. No seamos jamás negligentes, trabajad, trabajad, trabajad.
Bien, hermanos, ahora vamos a continuar escuchando esta porción que hoy nos corresponde estudiar del libro del profeta Isaías. Vamos a escuchar del capítulo 52, los versículos del 13 hasta terminar este capítulo, y después del capítulo 53 hasta el versículo 12. Prácticamente es todo el capítulo 53, así es que vamos a buscar en nuestras Biblias esta porción y vamos a escucharlo, vamos a seguir con nuestra vista esta lectura, o usted puede verlo en su pantalla. Así es que, hermanos, vamos a escuchar esta porción. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Bien, hermanos, pues ya hemos escuchado esta porción que podríamos titularla como El siervo del Señor tendrá éxito. Y pues ya hemos mencionado esta sección, este cuarto cántico, de dónde a dónde abarca. Y en este cuarto cántico del siervo se describe a este siervo de Dios de manera paciente y humilde, asimismo también como sufriente y glorificado. No se incluyen nuevos temas en torno al siervo, aunque este texto, este cántico, presenta más a detalle los sufrimientos del siervo que ya se habían sugerido anteriormente en los cantos anteriores. Sin embargo, aquí se detalla con mayor precisión. Y bueno, la idea central de este poema presenta dos contrastes. Por un lado está la exaltación del siervo, y por el otro lado la humillación y sufrimiento del siervo. Esto tengámoslo muy en cuenta. Así es que el corazón del asunto descrito en el cuarto cántico es que un hombre inocente y humilde debe sufrir por las maldades y los delitos, por los pecados de otras personas, de otros culpables, personas rebeldes. Posteriormente, el individuo humillado triunfa de una forma extraordinaria
y así recibe honor y la vida para disfrutar su victoria aún después de haber muerto. Este cántico afirma que los episodios descritos de la vida del siervo son todos parte del plan de Dios, y no solo para beneficiar al pueblo de Israel, sino para beneficiar a toda la humanidad. Y se enfatiza que ni aún la muerte puede detener la misión extraordinaria del siervo de Jehová, que le llevó para hacer la voluntad de Dios, aunque hacer esta voluntad de Dios le conllevara al siervo al mismo sacrificio, un sacrificio máximo. Bien, ahora vamos a ver algunas divisiones de este cántico. Este cántico se puede dividir en 3 secciones. La primera está refiriendo palabras de Dios respecto al siervo. Ustedes pueden ver ahí qué versículos corresponde. También la segunda sección nos revela la meditación de quienes contemplan la entrega del siervo. Vean esto, primeramente es Dios el que habla, después hablan aquellos que están contemplando esta entrega del siervo. Y ahí menciona estos versículos que corresponde a esta sección. Y esta tercera sección, esta última parte del cuarto cántico, nos presenta la exaltación del siervo revelada de nuevo por Dios. Entonces, así es como podemos dividir este cuarto cántico. Bien, el Señor, como ya lo dijimos, Dios es quien habla, quien toma la palabra en esta primera sección para anunciar el triunfo de su siervo. Y se refiere así como mi siervo, dice ahí al inicio en este versículo 13, donde Jehová se refiere como mi siervo. Y de este modo identifica al siervo como el elegido en quien Jehová se gloría, y que aparece descrito bajo un intenso sufrimiento. Sin embargo, será engrandecido y exaltado por Dios de una manera extraordinaria. Dice ahí el versículo 13, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. El término engrandecido significa básicamente ser sensato. Según lo describe las Escrituras, el verdadero engrandecimiento consiste en la búsqueda de Dios y en la observancia de sus mandamientos. Por eso, la sensatez, esta grandeza, está unida al temor hacia Dios. El Salmo 111 así también lo describe en el versículo 10, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Así es que la sensatez es lo que permite al ser humano palpar la actuación de Dios en la historia. Las naciones del mundo y los reyes terminarán asombrados al punto de que no van a tener palabras que decir. Y dice ahí el versículo 15 de este capítulo 52, así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. En el Nuevo Testamento se descubre, tras las imágenes del siervo, la entrega de Jesús en su pasión. Esto lo podemos ver en Mateo, el capítulo 27, y el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 5. Jesús fue desfigurado como este siervo, el que se menciona en Isaías, y de esta manera derrama la salvación sobre quienes se acercan a él, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 32. Bien, ahora vamos a ver esta otra sección, la segunda sección, que corresponde a los versículos del 1 al 10 del capítulo 53. Les pido que tengan muy en cuenta esta sección, ya la hemos escuchado, pero ahora vamos a ir viendo
a detalle algunas frases, algunos textos que aquí se menciona. Y bueno, aquí se describe al siervo desde la perspectiva de quienes han descubierto su entrega redentora. Ya mencionaba que esta segunda parte se trata de este grupo de personas que habla o reflexiona, medita al ver el sufrimiento del siervo de Jehová. Quienes reflexionan son este pueblo, miembros de este pueblo, el pueblo de Israel, que vieron el sufrimiento del siervo y no habían percibido en un principio la dimensión salvadora de este sufrimiento. Ahí lo menciona estos versículos, ustedes los pueden ver. Pero después descubren el sentido liberador de esa entrega. Así es que concluido el tercer canto, el texto invita a quienes deseen acercarse al Señor a escuchar la voz del siervo. Dice ahí el capítulo 50, versículo 10 de Isaías, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Así también estos que meditan son a estos que rechazan la idolatría. Entonces es que podríamos decir que los que estaban reflexionando, quienes estaban meditando, son aquellos que han entregado su oído, su vida al siervo, y que constituyen esta porción del pueblo que ha respondido a la invitación de escuchar al siervo en el tercer cántico. Ya mencionamos este tercer cántico, está en el capítulo 50, versículos del 10 al 11, específicamente donde está esta parte de este llamado a oírle. Y bueno, pues entonces este pueblo, esta parte del pueblo, esta gente ha escuchado la voz del siervo y ha decidido pues apoyarse en Jehová. Quienes meditan entonces han aceptado esta oferta salvadora de Jehová mediante su siervo. Bien, esta meditación que ya hemos mencionado quién la hace, este grupo de personas, pues comienza con estas preguntas que ahí se mencionan en el versículo 1 del capítulo 53. Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? La primera parte de este versículo 1 y la segunda parte, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Bien, esta segunda pregunta muestra que quienes han escuchado al siervo ahora pueden percibir en la entrega del siervo la actuación del poderoso brazo liberador de Jehová. Es lo que menciona ahí esta segunda parte de este versículo. Y bueno, como ya lo hemos mencionado anteriormente, la mención del brazo de Jehová indica esta fuerza del poder divino para actuar en el mundo y en la historia. Así es que este grupo de personas que está meditando, que está aquí haciendo esta reflexión, entiende que Jehová ha ahora orientado su poder para que la misión del siervo pueda llevarse a cabo. Y por otra parte, la primera pregunta enfatiza también el rechazo hacia la acción liberadora de Dios. Y esto tengámoslo muy en cuenta porque es algo que se manifestará también pues de manera aplicada en el Nuevo Testamento a nuestro Señor Jesucristo. Porque podemos ver en el Evangelio de Juan que utiliza esta misma pregunta contenida en este versículo 1 del capítulo 53 para relatar el rechazo de los judíos hacia el testimonio de Jesús. Ahí este capítulo 12 de Juan, versículo 38, menciona esto mismo que ya estamos viendo en el versículo 1 del capítulo 53. Dice, para que se cumpliese la palabra del profeta
Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Esto es lo que menciona ahí el Evangelio de Juan, este texto que ya les he mencionado. Así también la carta a los Romanos emplea las mismas preguntas para denunciar el rechazo a la predicación del apóstol Pablo. En Romanos 10:16 dice: mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces aquí estamos viendo ese rechazo, pues no permitir que este anuncio llegue. Y el profeta anuncia que el poder de la salvación que el siervo realizará, sin embargo, no será bien recibida debido a la ceguera causada por la idolatría. Aquí se describe a un siervo humilde y despreciado, sufriendo dolores y quebrantos por ese rechazo. Ahora, el siervo aquí también es presentado como un renuevo. Dice ahí el versículo 2 de este capítulo 53 de Isaías: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. El siervo subirá, o propiamente deberíamos decir, crecerá como un retoño delante de él. Aquí cuando decimos delante de él se refiere delante de Dios, esto que ahí vemos. El hecho de subir o de crecer, de estar creciendo delante de Dios, esto es un recurso literario donde presenta al siervo como un discípulo de Jehová. La determinación de crecer ante el Señor implica la decisión de asumir la voluntad de Dios, de seguir la misión que Dios le ha encomendado, aunque esto implique el rechazo de muchas personas. El siervo entonces crecerá como un retoño delante de Dios, pero como raíz en tierra árida. Y aquí encontramos otra imagen también literaria. Esta palabra retoño, traducida del hebreo, se dice así, se traduce así como retoño, significa también lactante y sugiere al niño, el Emanuel, anunciado en el capítulo 7 de Isaías. Y aquí también lo que ya decía esta imagen literaria que dice de tierra árida, esto es una metáfora del pueblo el pueblo de Israel, que estaba apegado a la idolatría. Pero en medio de este pueblo que estaba apegado a la idolatría y que por lo mismo es un pueblo marchito, ahí en medio de esa aridez, de esa infertilidad, va a crecer el siervo que el Señor ha elegido para convertirlo en alianza, para llevarlo también a esa renovación de la alianza con el pueblo y así también ser luz a las naciones. Aquí encontramos esta conjunción de estas dos expresiones, tierra árida y raíz, que apuntan a la naturaleza del siervo. En medio del pueblo de Israel, representado, como ya decíamos, como esa tierra árida, y asimismo una tierra, por ser árida, una tierra estéril. Recuerden que esto es en alusión a la idolatría. El Señor entonces elige y cuida una raíz, es decir, al Mesías o al siervo sufriente, que va a crecer como ese retoño ante Dios. Así es que el siervo es ese mediador de la salvación, es el Mesías que anuncia también el triunfo del plan divino. Lo interesante es que mientras
el advenimiento del Mesías davídico se describe de una manera triunfante en otros textos de las Escrituras, en esta ocasión aquí se describe al Mesías o al siervo de Jehová de una manera diferente, como en otros textos donde se habla de un Mesías triunfante. Aquí se habla de este Mesías que va a enfrentar dolores y quebrantos. Dice ahí el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Bien, el pueblo judío, el pueblo de Israel, no entendía muy bien este mensaje, les parecía algo contradictorio y pues de acuerdo a su razonamiento humano no era muy congruente, ¿sí? ¿Cómo esperar un Salvador que dice será sin atractivo, despreciado, desechado? Y por lo mismo pues va a producir menosprecio y rechazo. Y así es que esto no era bien recibido. Y más bien este pueblo esperaba un siervo de Jehová victorioso, guerrero, que viniera devastando a todos los ejércitos. Sin embargo, se presenta de manera diferente. Aquí vemos esta descripción del siervo y se nos remite a alguien inocente que enfrenta dolor, que es perseguido. Y bueno, ya encontramos algo de esto también en el libro de los Salmos. También algo semejante encontramos en esto que estamos diciendo del sufrimiento de una persona inocente, como los padecimientos de Job. Y también nos recuerda sobre Jeremías. Este profeta también sintió el peso de la aflicción, pues padeció de las calumnias y de la burla del pueblo. Dice Jeremías capítulo 20, versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me vencisteis. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Si es que en este libro del profeta Jeremías, pues también se habla del dolor del profeta. Sin embargo, en el cuarto canto del siervo, además de relatar el sufrimiento del siervo, revela que este sufrimiento tiene una dimensión redentora de este sufrimiento. Dice ahí los versículos 4 y 5 del capítulo 53 de Isaías que estamos analizando, que estamos meditando. Dice ahí: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así es que estas personas que estaban viendo, que estaban contemplando y asimismo meditando sobre la entrega del siervo, reconocen, como ya decíamos, que antes no comprendían esta dimensión redentora de su entrega. No lo comprendían así. Y pues por lo cual caminaban errantes. Dice ahí el versículo 6 de este capítulo 53: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La palabra hebrea que se traduce como descarriar, esto está relacionado con la falsedad de los profetas y de los sacerdotes. Así también tiene que ver con la conducta de la gente necia y con la insensatez de la gente idólatra. Quienes estaban sumidos en la idolatría veían la aflicción del siervo más como un castigo de Dios. Por eso dice ahí esta segunda parte del versículo 4 de este capítulo 53: y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido. Seguramente estas personas entendían en primera instancia que el sufrimiento se debía a algún castigo de parte de Dios. Esto tiene que ver con la perspectiva del sufrimiento en base a la retribución. Recordemos que los amigos de Job, y cuando leemos en el libro de Job, estos amigos que se llamaban Elifaz, Bildad y Sofar, pues ellos sostenían de manera errónea que el sufrimiento de Job era debido a que él había pecado, era causa de su pecado. Estaban bajo esta perspectiva de la retribución. Pero quienes en este texto de este cuarto cántico, en esta perspectiva ven que pues no encaja esto, no es lo que correspondía a esta perspectiva de la retribución, sino que que sufría era totalmente inocente. Podían meditar entonces en que ellos pecaron, estos que meditan, ellos pecaron, pero es el siervo quien soporta por este pecado, quien lleva la carga de este pecado. Dice ahí el versículo 4, la primera parte del capítulo 53, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El siervo entonces carga con la culpa y la rebeldía de aquellos que estaban meditando, que estaban contemplando este sufrimiento del siervo. Y de esta manera también les devuelve la paz. Dice ahí el versículo 5 de este capítulo 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Si es que estas personas que estaban contemplando el sufrimiento del siervo de Jehová, cómo había sido humillado, quebrantado, quizá pensaron que Dios lo estaba, y primeramente en una primera instancia, quizá lo atribuyeron todo este castigo porque algo terrible pudo haber hecho este siervo. Sin embargo, la justicia de Dios lo castiga no por sus pecados, sino por los pecados del pueblo y por nuestros pecados. El siervo, así es que toma en lugar de nosotros, el lugar de nosotros, siendo totalmente inocente. Y esta fue, hermanos, la manera como Dios decidió resolver el problema de nuestro pecado. Varios siglos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el profeta anunció lo que sucedería con gran precisión. El siervo de Jehová cargó nuestros pecados y rebeliones y también sufrió en nuestro lugar todas nuestras enfermedades. Así es que el siervo de Jehová es quien cargó sobre él, siendo totalmente inocente, todos los pecados de la humanidad. El sufrimiento del siervo no es, y bueno, vamos a ver esto, es consecuencia de la fidelidad a la misión de Dios, ¿sí? Esto que Dios le ha confiado causa este sufrimiento. Debido a esa entrega a la misión, se provoca este sufrimiento. Por eso, en último término, su penar, su sufrimiento, se origina por el cumplir la misión de Dios. Esta misión que Dios le ha encomendado desde el momento en que el siervo fue elegido. Así es que el sufrimiento de este siervo, del siervo de Jehová, no es por un capricho divino, no se establece simplemente porque Dios quiere que sufra, sino es una consecuencia, como ya lo hemos dicho, de la fidelidad a la misión. Y así sucede con todo aquel que es fiel a la misión de Dios. Enfrentará el sufrimiento, aunque sea injusto, aunque sea inocente, este siervo de Jehová tendrá estas consecuencias. Y de esta manera el Señor redime a su pueblo a través de la entrega de su siervo. El siervo, como ya lo hemos estado mencionando, padeció por su fidelidad a Jehová.
por su lealtad, y ahora por esta lealtad, por esta fidelidad, ha posibilitado la curación de quienes pues ahora se encontraban separados de Dios. Y hermanos, en medio de estos tiempos en que nadie quiere sufrir para ayudar a otro, para beneficiar a otro, somos llamados cada uno de nosotros como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, del siervo de Jehová, diríamos. Él es el que nos llama a vivir en esta entrega y estar dispuestos a padecer con el fin de traer la curación a nuestra sociedad. Así es que también podemos ver que la entrega del siervo revela el perdón de Dios. Esto tiene que ver también con la entrega de Jesús, de acuerdo a la perspectiva del Nuevo Testamento, donde esta misión de Jesús revela la obra redentora del Padre confiada a su Hijo Jesucristo. Así es que en el Nuevo Testamento encontramos varias veces que Jesús utiliza esta palabra, que debía de morir o que era necesario que Él padeciera. Y de esta manera se indica la tarea de Jesús, que debe cumplir necesariamente esta misión redentora que el Padre le ha confiado. Tras la confesión de Pedro, Jesús anuncia a sus discípulos, lo recordarán ustedes, se menciona ahí en Mateo 16, anuncia a sus discípulos que debe ir a Jerusalén. Aunque lo esperaba la muerte, todos lo sabían, pero él dice, es mi deber ir a Jerusalén. También en la carta a los Hebreos se relee esto que ya estábamos viendo de Isaías, aplicándolo a Jesús y a su misión redentora. Dice ahí Hebreos, el capítulo 2, versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. El pueblo había roto la alianza con Dios, pero Jesús, a semejanza del siervo, guía nuevamente a ese pueblo a la restauración de la alianza, al regazo del Padre. Así es que las cartas paulinas profundizan en este tema del siervo y recogiendo la imagen del siervo de Jehová en la entrega redentora de Jesucristo. Así es que Jesús, mencionan estas cartas paulinas, que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, de acuerdo a lo que dice Romanos 4:25, y también la entrega y el dolor de Jesús es tan intensa que se define como pecado y maldición. Se dice ahí Gálatas 3:13, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y la primera carta de Pedro afirma que los cristianos, antes de su conversión, eran ovejas descarriadas, pero Cristo cargó nuestros pecados para que, muertos al pecado, vivábamos para la justicia. Dice ahí 1 de Pedro 2:24, lo leo, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Ahora bien, también vamos a ver la descripción del siervo mediante la imagen de la oveja que está muda ante el trasquilador. Dice ahí el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto nos sugiere de nuevo el sufrimiento del justo, el sufrimiento de alguien inocente. En el arameo se utiliza el mismo término para las palabras oveja y siervo. De ahí que muchos comentaristas del Evangelio de Juan deducen que probablemente se hace una combinación de estos dos términos, oveja y siervo, que se mencionan ahí en este capítulo 53, para referirse a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde la perspectiva de Mateo, Jesús
igual que el siervo, permanece mudo ante su acusador, que en este caso era el sumo sacerdote, de acuerdo a lo que menciona Mateo 26:63. Y el libro de los Hechos muestra cómo Felipe, al instruir a un eunuco que se encontraba de camino a Jerusalén, le aplica a Cristo el mensaje de este capítulo 53, versículos 7 al 8. Y esto pues prueba cómo en el siglo I, después de nuestro Señor Jesucristo, la figura del siervo se entendía desde la perspectiva de una figura individual. Bien, el siervo pues fue condenado sin que a nadie le importara. Este es el otro punto que también aquí se menciona, en específico el versículo 8, dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. La palabra generación denomina aquí quienes viven en cierto periodo. Este texto destaca el absoluto oprobio del siervo, pues nadie de esa generación durante ese periodo había prestado atención a esa entrega del siervo. Este texto recalca también que fue arrancado de la tierra de los vivos y sepultado entre los malvados, enterrado en su tumba con los ricos. Dice ahí el versículo 9: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. El término rico es paralelo al vocablo malvados y puede también referirse a los impíos. En el Nuevo Testamento se relee este hecho, este evento de la sepultura del siervo para describir los sucesos últimos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, quien de forma semejante muere rodeado de malhechores. De acuerdo al Evangelio de Mateo, el capítulo 27, habla de esos 2 ladrones con los cuales es crucificado, y que también fue sepultado en un lugar que era perteneciente a una persona rica. El siervo, sin haber cometido engaño ni maldad, pues había sufrido la opresión de los malvados. Pero tras la entrega del siervo se manifiesta la intervención de Dios en la historia, y con lo cual se posibilita la recuperación de la alianza con su pueblo, y así también con todas las naciones. El siervo ha entregado su vida, dice ahí también, como expiación en favor de su pueblo. Recordemos que la expiación era un rito del Antiguo Testamento por medio del cual la persona pecadora obtenía el perdón de sus pecados. De acuerdo a Levítico 5, versículos del 5 al 7 se habla de esto. Y desde esta perspectiva, la tarea del siervo estaba relacionada con la función de ser la víctima en este sacrificio expiatorio. El pueblo había pecado, y el siervo entonces se convierte en esta víctima que propicia la reconciliación entre Dios y su pueblo. La expresión hebrea traducida por llevó él, que está ahí el versículo 4, indica el hecho de cargar algo pesado y que provocaba un fuerte sufrimiento a quien tomaba esa carga. El segundo Isaías, esto que estamos viendo, esta sección, utiliza esta expresión para recalcar 2 cosas. Primeramente, Jehová, nuestro Dios, es quien carga a su pueblo para salvarlo. Por otra parte, en contraposición, los idólatras son los que cargan al pueblo con sus imágenes, y de esta manera se muestra un contraste. Y esto finalmente nos muestra que el siervo de Jehová carga sobre sí los pecados del pueblo, y en específico de estos que estaban meditando en esa entrega. De la misma manera que Jehová carga a su pueblo, el siervo carga con los pecados del pueblo. Quienes
meditan esta entrega del siervo, como ya lo hemos estado diciendo, que aquí están interviniendo estas personas que estaban contemplando, meditando en esta entrega del siervo, ahora perciben que el siervo está cumpliendo a través de este medio, a través de esta acción, cumpliendo la voluntad de Dios. Y por eso afirman que verá la descendencia y alargará sus días. Dice ahí el versículo 10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La palabra linaje tiene relación con la comunidad de siervos, la cual está constituida por aquellos que, habiendo escuchado la voz del siervo, se adherieron a Jehová y abandonaron la idolatría. La comunidad de siervos juega un papel muy relevante en el tercer Isaías, y de esta forma pues se manifiesta que es el pueblo israelita fiel y también los paganos que se habían convertido. La última sección de este canto, esta tercera sección, revela desde la perspectiva de Dios la tarea redentora del siervo. Recordemos que en un principio es Dios el que habla, después es esta comunidad que contempla la entrega del siervo, y ahora nuevamente es Dios el que interviene. Y dice ahí el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El Señor afirma que el siervo, gracias a su entrega, ha justificado a muchos. El término justificar, este verbo, expresa la armonía, tiene que ver con la armonía entre las relaciones con Dios y con los hombres. Y cuando hablamos de justificar, estamos también relacionado, implica esto. También expresa o tiene que ver con el pleno cumplimiento de la ley de Dios. A través de la entrega del siervo, ahora es posible que la comunidad pueda llevar a cabo cabalmente este cumplimiento, y como consecuencia de ello, esta comunidad puede destellar la paz y desarrollarse según el orden de Dios. El siervo ha cargado el pecado de muchos y ha intercedido por este pueblo rebelde. Por eso Dios le saciará y le concederá un puesto entre los grandes. Dice ahí el versículo 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ni aun la muerte pudo detener la misión difícil, extraordinaria del siervo, que llegó, pues todo esto lo lleva para hacer la voluntad de Dios, aunque esto implique el sacrificio de su vida. Para concluir, en este poema pues encontramos muchos significados o muchas cosas importantes. Nos describe de forma dramática el costo de servir al Señor, el ser siervo de Jehová. Y aquí la pregunta sería, ¿estamos dispuestos a entregar nuestra vida, a sacrificar nuestra vida por nuestras creencias y así cumplir la misión que Dios nos ha encomendado de cumplir y llevar hasta las últimas consecuencias, aunque implique un sacrificio en nuestra vida, y de esta manera llevarlo a cabo? Hemos visto también en este cuarto cántico el tema del sufrimiento de personas inocentes. Dios sin duda no quiere que nadie sufra injustamente. El sufrimiento del siervo no es por un capricho de Dios que simplemente quiera que él sufra, sino pues hay una maldad imperante. Estamos en un mundo
donde pues impera la maldad y muchas personas inocentes están sufriendo injustamente. Esto no es lo que Dios espera que suceda. Esto no es la voluntad de Dios. Y debemos de solidarizarnos y comprometernos para erradicar siempre pues esos sistemas opresivos que ocasionan el sufrimiento de personas inocentes. Y como ya lo decíamos hace un momento, en medio de una sociedad actual en que pues nadie quiere sufrir por alguien más, nosotros como discípulos de Jesús estamos llamados a vivir en entrega y estar dispuestos a padecer con el fin o con el propósito de traer la sanidad a nuestra sociedad. De esta manera nos convertimos en esos siervos que sufren, pero que nuestro sufrimiento es un sufrimiento redentor. Hermanos, que Dios nos ayude y que podamos seguir aplicando esta palabra de Dios a nuestra vida. Vamos a terminar con una oración. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que nos permites de meditar en tu palabra, Señor. Y Señor, gracias porque, Señor, a través de la entrega de tu siervo, nuestro Señor Jesucristo, ahora, Señor, tenemos la salvación. Pero también, Señor, ayúdanos para que podamos ser quienes sigamos ese ejemplo que nos ha mostrado nuestro Señor Jesucristo, entregando nuestra vida por los demás. Señor, gracias te damos y ayúdanos para que podamos ser ese pueblo, esa comunidad fiel a ti, Señor, y que así, Señor, tengamos esa confianza en que tú, Señor, estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos todo humildemente. Amén. Bien, hermanos, vamos ahora a recoger nuestras ofrendas y vamos a decir este texto que está ahí en su pantalla. Vamos a decir juntos para presentar nuestras ofrendas. Señor, como has iluminado nuestras vidas con la luz de tu amor, que se revele el mismo brillo de tu amor al dar nuestra ofrenda en esta hora. Vamos a cantar el himno Bendice nuestra ofrenda. Vamos a consagrar las ofrendas y vamos a decir este texto también que está ahí en su pantalla. Bendice estos dones, oh Señor, y ayúdanos a llevar el amor transformador a los que nos rodean mediante los ministerios de esperanza y paz en este mundo, en nuestro mundo oscuro. Amén. Bien, vamos a cantar el himno Trabajad, Trabajad, que es el número 86 de nuestros himnarios. Vamos a cantar. Trabajad, trabajad, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da, el deber que nos toca cumplido será. Trabajad, trabajad, esperad
Hermanos, vamos a terminar nuestro culto de estudio teniendo una oración. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido de meditar en tu palabra. Señor, ahora nos ponemos en tus manos para que tú, Señor, nos sigas sosteniendo, nos sigas protegiendo en medio de este tiempo. Sé con cada familia, con cada uno de mis hermanos, mis hermanas en sus hogares. Tú, Señor, guárdales y sosténles en todo tiempo. Señor, en tus manos nos ponemos, que tu bendición sea en cada uno de nosotros. Por Cristo Jesús te lo rogamos humildemente. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.